sé que no puedo ser culturista porque tengo mala genética. Usando esteroides, ¿lo lograré? Me viene a la memoria un ejemplo que dio un crack del culturismo, que él decía, es más o menos que me preguntes, tengo un Fiat 147, si le pongo nafta de avión, ¿podré entrar en la Fórmula 1? Es más o menos lo mismo. Si tenés mala genética, no vas a ser culturista, porque el hecho de ser culturista... A ver, quiero que me entiendas algo. ¿Sabes por qué el culturista llega a la cúspide de la gloria del culturismo? Porque tiene una mega super ultra archigenética que no solamente le permite crecer mucho, sino que además tiene articulaciones que son de hierro, lo cual le permite entrenar con pesos monstruosos y que sus articulaciones no se destrocen. Pero además, ese tipo tiene un hígado que es de fierro, que le permite resistir los volúmenes y volúmenes de comida, de suplementos y de esteroides orales que usa. Pero además ese tipo tiene un estómago que es privilegiado, con un sistema digestivo y unas enzimas que son bestiales, que le permite comer y comer y comer y comer y absorber y metabolizar. Y todo esto que te acabo de decir no te lo da los esteroides. Los esteroides te aumentan el anabolismo, pero luego tenés que entrenar con mucho peso. Y si tenés mala genética, te vas a romper, te vas a hacer polvo las articulaciones antes de que subas a 100 kilitos. 100 kilitos, que con 100 kilos estás lejísimo, pero así, antes de que llegues a los 100 kilos de músculo, bueno, 100 kilos de músculo magro ya no es, eso sí, pero estamos hablando de que cuando vos llegás a 100 kilos, nunca llegás magro. Si llegaste a 100 kilos, después cuando te haces la pérdida de líquidos y de grasa, vas a bajar a 88. Pero bueno, se te van a hacer polvo las articulaciones antes, o el hígado se te va a colapsar antes, o vas a andar desesperado preguntándome qué puedo tomar para que me dé apetito, para que me entre más comida, porque no puedo comer más, no me entra más. Y si no te entra más comida, tu cuerpo no puede seguir anabolizando por más esteroide. A ver, el esteroide no es magia. No es como la varita del mago Merlino que hacía ¡pim! Y creces. El esteroide entra en tu cuerpo, activa determinadas rutas metabólicas del anabolismo, entre otras cosas, y ahora lo que dice es, entrená como bestia y dame mucha comida que yo me encargo, pero si vos no comés, ¿tá? Con las 5 comiditas diarias, desayuno, una colación, almuerzo, un preentreno y después un postentreno, ¿con esto? ¿A culturista? ¿En qué país? No, tenés que ser Magoya, tenés que ser, no, imposible. Entonces, me decís acá, tengo mala genética, te lo habrán dicho, no sé, cómo, tengo mala genética, ok. ¿Usando esteroides lo lograré? No. Vos, usando esteroides, seguramente vas a crecer más que sin esteroides. Pero si tenés mala genética, lo vas a perder tan rápido como dejes los esteroides. O sea que yo te sugiero que te busques un buen entrenador, con un buen nutricionista o alguien que sea las dos cosas, como es mi caso, y que pueda potenciarte ambas cosas y que puedas lograr el máximo sin esteroides. Y después por allá adelante, por ahí te das una ayudita, pero no de entrada. Yo en el video anterior, en el directo anterior, me hacían la siguiente pregunta. Alguien me dijo que tengo mala genética. Si uso esteroides, ¿puedo llegar a ser culturista teniendo mala genética? ¿Qué pasa? Esto es una falacia terrible, esto es falso. Esto es, para mí es una falta de respeto al culturismo y a los culturistas. Es como decir que el culturista es un cacho de carne con ojo que se tapó de esteroides hasta la claraboya y que por eso es culturista. Ah, claro, con esteroide cualquiera. No. Para ser culturista, primero tenés que haber nacido para ser culturista. ¿Qué quiero decir con esto? Tener genética de culturista. ¿Cómo podemos saber si tenés genética de culturista? Bueno,
Obviamente haciendo determinados tipos de análisis en lo que es la saturación de oxígeno, cómo trabaja tu hígado, la producción de células satélites, que son aquellas que donan el núcleo. No quiero ponerme muy técnico porque esto se va muy largo, pero para que me entiendas, ¿por qué razón hay una persona que entrena y mete peso y que entrena y entrena y entrena y parece que siempre está igual? Y uno dice, bueno, puede ser que falla en la comida, puede ser que falla en el descanso, puede ser que falle en el entrenamiento, pero ese tipo se ha recorrido todo lo que son tutoriales de YouTube, nutricionistas, entrenadores, hace biserie, triseries, al fallo, descendente, pirámide invertida, red pause, ya no sabe qué más hacer. Toma creatina, glutamina, aminoácido de cadena unificada, todo. Y sin embargo, es como que siempre los resultados son en carreta, a lo Tortuga Manuelita. Mientras que tenés el tipo al lado tuyo, que va y entrena y mete fierro, e incluso a veces hasta son desprolijos, porque salen los fines de semana y se toman alguna copa, o varias copas, y crece, y vos decís, lo primero que pasa, ¿sabés qué es? Que viene este que no puede crecer y le dice, contame, ¿con qué te estás dando? ¿Con qué papa te estás pegando? ¿Con qué te estás papeando? No, capaz que no se está papeando con nada. Quizás ese tipo tiene una genética privilegiada. El problema, mis amigos y mis amigas, el gran problema es que hoy por hoy estamos bombardeados de falsos coach en internet, que de coach no tienen nada, que han hecho un curso de un tutorial en internet de coach, entonces salen en las redes haciéndose los coach, diciendo, si querés, podés. Lo que tenés que, para poder algo, lo que tenés que tener es voluntad, es querer. Porque si vos querés, el universo te toma una foto y el universo te proveerá, porque querer. A ver, yo quiero jugar al fútbol como Cristiano Ronaldo y tengo las patas de palo y la cadera como la de la Pantera Rosa. No por lo fina. No por lo fina. ¿Ah? Aunque quiera ser como Cristiano Ronaldo, y por más que le pida al universo, siempre quise cantar como Andrea Bocelli, como Plácido Domingo, como José Carreras, como Luciano Pavarotti, y no canto como ninguno de ellos. Me encantaría bailar como Cheyenne, pero bailo como Po de Kung Fu Panda. Entonces, ¿y qué? ¿Me voy a desganar por eso? Yo como coach, yo tengo una formación en coach, y como coach lo que hago es, primero, descubrir cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Fortalecer tus fortalezas, porque venimos de una cultura en la que nos dicen, la fortaleza no importa, tenés que, tus puntos débiles fortalecerlos. No, ¿cómo que fortalecer el punto débil? Primero, vamos a sacar partido de las fortalezas. Si el tipo sabe hablar, pero no le gusta el bibliorato, no le gustan los libros, no lo pongamos a hacer contaduría, no lo pongamos a hacer algo que requiera de libros, vamos a ponerlo a hacer algo que realmente tenga la fortaleza. No digo con esto que no debamos cubrir los puntos débiles dentro de lo posible y de lo que lo necesite, pero siempre estamos en la cultura de fortalece tus debilidades, aprovecha tus puntos fuertes. Si tu fuerte es ser culturista, sé culturista y no intentes ser corredor de fondo. Si tu oxigenación es buena y no tenés buena producción de células satélites, pues no intentes ser culturista, intentá ser corredor de fondo. ¿Me explico? Entonces, como coach, estoy preparado para sacar la mejor versión de vos. Entonces, no tengo genética para ser culturista. ¿Qué me estás queriendo decir entonces vos, coach? ¿Que deje las pesas? ¿Que me dedique a otra cosa? ¿Que me dedique a gordo? No te estoy diciendo que te dediques a gordo. Te estoy diciendo que bajes la pelota al suelo, que bajes tus expectativas, porque la realidad te va a golpear y eso te va a desmoralizar. Es expectativa versus realidad. Lo que te estoy diciendo es que vamos a sacar lo mejor de vos y a sacar la mejor versión de vos físicamente. Pero no te compares con Ronnie Coleman, con Dorian Yates, con Arnold Schwarzenegger, con Milo Sarcev, porque de esa manera lo que vas es camino a la decepción. Camino a la decepción. Y lo que es peor, cuando veas que no lográs resultados, vas a ir con el primer mamado musculoso de tu gimnasio y le vas a decir, ¿sabés que intento y no puedo? ¿Por qué? ¿Y sabés lo que te va a decir?
Lo que pasa es que estos que están grosos, que están grandes, porque se pichicatean. Y vos le vas a preguntar, ¿y qué es pichicatear? Bueno, mirá, vení por acá que te explico. ¿Viste la colita? Bueno, 500 de testo, enantato, cipionato, propinato, lo completás con 250 de trembolona, que tiene un ratio anabólico androgénico 5:1 de la testo, te pone pum para arriba, fuerza, líbido, y ahí le metés un dianabol, unos 5 gramos por ingesta, unos 50 gramos por día, que eso, la ventana anabólica te la va a dejar. Y ahí entrás vos en el mundo de los esteroides y ahí se te va el carajo el colesterol, ahí se te va el carajo el ácido úrico, los riñones se te hacen pedazos, el sistema hormonal, el eje gonadal se te viene a cero y empiezan todos tus problemas. ¿Por qué? Porque empezaste de una expectativa equivocada, pensando que con voluntad y pidiéndole al universo ibas a ser como Ronnie Coleman, cuando la realidad es que el día número 1, desde el minuto 0, no estabas destinado a ser como Ronnie Coleman porque no tenés la genética de Coleman. Pero si hubieras partido de una base real, seguramente que hoy estarías gozando de la mejor versión de vos. Y no estarías con todos los problemas de salud, que están muchos, por la decepción que te lleva al no lograr las expectativas. Esto es un tema de expectativa versus realidad. Entonces, si no tenés genética para ser culturista, hagas lo que hagas, no vas a llegar a la cúspide del culturismo. Vas a poder quedar musculoso, vas a poder crecer, pero no vas a llegar a Mr. Olympia, ni siquiera al Arnold Classic. Porque no tenés genética para culturista. De la misma forma que si no tenés genética para jugador de fútbol, no vas a entrar en el Barcelona. Y si no tenés genética para el tenis, no vas a competir contra Rafael Nadal, etcétera, 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 etcétera. Porque de lo contrario, menospreciamos a estos tipos que llegaron a ser, no solamente por la voluntad, por el esfuerzo y por la dedicación, sino porque ya venían tocados. Mike Tyson ya nació para ser Mike Tyson. Dentro de mi plan de dieta tengo un plan de dieta que se llama La mejor versión de vos, pero no tengo un plan que se llame Te dejo como Bruce Lee, porque estaría partiendo de una falacia, de una mentira grosera, groserísima, que no podría cumplirla. Entonces lo que tendría que hacer es cobrarte la plata, mandarte la dieta y después bloquearte, porque nunca vas a quedar como Bruce Lee, porque no sos Bruce Lee. Bien, así que bueno, sigo con las preguntas. Mirá esta pregunta, vean ustedes, a mí me impactó mucho. Crezco mucho, pero no puedo mover tanto peso como mis compañeros. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué te recomiendo? Hacete culturista. Vos sos el que me hace la pregunta acá, Telun Fit 578, ese es el seudónimo, el que me hace esa pregunta, vos tenés la genética para culturista, ¿ok? ¿Qué sucede? Eso es algo que pasa mucho en la adolescencia. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y hacíamos pesa, competíamos por quién ponía más en pecho plano. Es una competencia natural, ¿ok? Es como el golpe del gorila. Es una competencia natural. Y resulta que aquel que crece más, coincidentemente, pero esto no es azar, no es el que mueve más peso. Esto tiene una explicación, y la explicación está en el tipo de célula que predomina. O sea, si bien ambos son células musculares blancas, pero tenemos que entender que dentro de las células musculares blancas hay dos subdivisiones, o grandes subdivisiones, porque después hay más. Está la T1 y la T2. Una es anaeróbica aláctica, es la T1, es fuerza máxima, tiene muy poca hipertrofia, y desarrolla muchísima fuerza. Es el forzudo. Hay forzudos que son hasta panzones. Mientras que está la otra, la T2, que es fuerza resistencia. Es anaeróbica láctica. Esta es aláctica, esta láctica, porque genera ácido láctico. Y porque para lograr el nivel de hipertrofia tenemos que apelar o apuntar a lo que es el principio de la hipertrofia, que es estrés metabólico, laceración muscular y tiempo bajo tensión. El estrés metabólico tiene que estar presente para que se genere la hipertrofia muscular. Entonces, esta no es más fuerte que esta, pero tiene más resistencia. Por eso es que un forzudo, fuerza máxima, levanta al 1 RM, el peso máximo, una vez. ¡Ah, pum!
voltea y descansa 5 o 10 minutos. Mientras que el culturista no coloca el peso al 1 RM nunca. Coloca el peso más o menos entre 85 y el 90% máximo. Y lo que hace es fuerza-resistencia. Ese gran peso, 85-90%, gran peso, lo mueve entre 15 y 20 veces. ¿Ok? Que es más o menos el tiempo que necesitamos para lograr el tiempo bajo tensión de la hipertrofia. Esa es una de las razones por la cual la gente no crece en gemelos, pantorrillas, porque está acostumbrado al 10. Y los gemelos tienen un recorrido muy corto, entonces no llega a hipertrofiar porque no hace recorrido, no hace tiempo bajo tensión. No llega a los 40 o 45 segundos que necesitamos para generar el estrés metabólico. ¿Ok? Pero bueno, acá me preguntaba, crezco mucho pero no puedo mover tanto peso como mis compañeros. ¿Qué me recomendás? Primero hacete culturista, hermano. Sos un tocado por la varita y no tenés idea. Hacete culturista. Ahora, así mismo y todo, si querés desarrollar fuerza, porque va a haber un punto que la vas a necesitar, siempre se necesita, por eso el entrenamiento de fuerza máxima dentro de un plan anual, porque los planes son anuales, está puesto cada tanto tiempo, ahí tenés que hacer ejercicios al 1 RM. Bien, fuerza máxima. Básicos, poliarticulares al 1 RM. Sigo. ¿Cuándo es mejor para hacer definición? ¿En verano o en invierno? Bueno, querida, es una chica.